conocimiento en las ciencias sociales presenta un problema específico que tiene que ver con la necesidad de aportar conocimientos a los alumnos, pero también con poder darles una mirada general sobre qué es lo que acontece en la sociedad, qué es lo que aconteció en el pasado, cómo se relacionan las personas y qué cosas pueden hacer las personas en sociedad. En ese sentido, tanto los chicos como los adultos tienen ideas previas sobre todo esto y es lo que nosotros habitualmente denominamos el sentido común. Precisamente la idea de trabajar las ciencias sociales en el aula tiene que ver con ir más allá del sentido común y no quedarnos con las evidencias con las que nos movemos cotidianamente, ya que muchas de estas evidencias no necesariamente se corresponden con lo que las disciplinas científicas o académicas plantean en relación a estos procesos y estos problemas. En el caso de la historia particularmente, ir más allá del sentido común implica tener presente dos riesgos o dos problemas que son habituales y hasta diría en cierto punto son inevitables, pero que tenemos que tener presente. Ambos problemas han sido planteados en el módulo que elaboré. El primero, que fue explicitado, tiene que ver con el problema del anacronismo. Esto quiere decir asignarle a determinados hechos o procesos o fenómenos del pasado un significado o un sentido que entonces no podían tener. Por ejemplo, cuando pensamos que los hombres de mayo de 1810 lo que hacían era buscar la independencia de la nación argentina como si ésta ya estuviera constituida. Cuando la disciplina científica, la historia, lo que hace es mostrar que en ese entonces la nación aún no existía y ni siquiera se la planteaba de ese modo. El otro problema es una palabra un poco más complicada que anacronismo, es el problema de la teleología, que es pensar ahora en términos de procesos, pero no suponer que el proceso es algo que se va dando a partir de enfrentamientos, de conflictos, de intereses, sino que es algo que está predeterminado, con lo cual el resultado del proceso ya estaba de algún modo puesto de antemano. En este caso sería decir, aceptar que en 1810 no existía la nación argentina, pero suponer que esta es la que tendría que tal como quedó constituida, es lo que tendría que haber pasado de todos modos. En ese sentido, nosotros vimos, por ejemplo, la constitución de la disciplina histórica en Argentina, a partir de la obra de Bartolomé Mitre, tiene una fuerte impronta teleológica. Es decir, que este territorio que ocupaba un lugar marginal del Imperio Español durante varios siglos, del Imperio Colonial Español, ya estaba predestinada desde el siglo XVI a constituirse en una nación próspera, liberal y republicana, cuando esto fue el resultado de procesos que no necesariamente tendrían por qué haber tenido este desenlace. En suma, la idea del módulo es que nosotros podamos restituirle a los procesos históricos esta condición y no pensarlos como una suma de hechos aislados o de acontecimientos y no pensarlos como hechos que estaban ocurriendo de un modo necesario. ¿Por qué? Primero porque esto no fue así y segundo porque esto implicaría también que la disciplina de las ciencias sociales en vez de darnos una visión que nos enriquezca, nos daría una visión que nos empobrece porque nos haría pensar que las cosas solo pueden suceder como sucedieron. Con lo cual las cosas que suceden ahora solo pueden suceder también como están sucediendo y no se podrían pensar alternativas. Y si algo podemos aprender del conocimiento histórico es que en cada momento histórico las cosas podrían haber sido de otro modo. Y estudiar el proceso revolucionario independentista y la construcción de la nación en el siglo XIX, tal como lo hicimos en el módulo, a lo que apunta precisamente es a que podamos ver las distintas alternativas que se fueron plasmando, qué es lo que los hombres de la época pensaban al respecto, cómo lo vivían, qué es lo que imaginaban y qué alternativas se impusieron y cuáles fueron derrotadas, sin necesariamente tener que pensar que las que fueron derrotadas son las que no tenían ningún sentido histórico. Por ejemplo, la constitución espacial de lo que es la nación argentina, el territorio, es el resultado de conflictos durante décadas, no es un hecho natural como había planteado Mitre. Y así con las distintas cuestiones, cuáles son los contenidos en términos de qué valores son los que supuestamente distinguen a la nacionalidad argentina y pensando cómo se constituyó en el siglo XX un imaginario nacional sobre
el origen a partir de la Revolución de Mayo, por qué se seleccionaron determinados acontecimientos y no otros. Nosotros en la escuela tenemos fuertemente arraigado, y eso es parte del sentido común argentino, la idea de que nuestros próceres y que nuestras fechas más importantes todas pertenecen al proceso revolucionario e independentista. Y eso no es una casualidad, eso tiene que ver con algo muy importante, y que es que la Revolución de Mayo se convirtió en una suerte de mito de orígenes de la nacionalidad argentina. Entonces nosotros tenemos el 25 de mayo, que es el momento de la revolución, el 20 de junio, que es el momento, que es al ser la muerte de Belgrano se conmemora la creación de la bandera. Luego tenemos el 9 de julio la declaración de la independencia, y luego al conmemorarse la muerte de San Martín se está pensando en la guerra de independencia. Entonces, en 4 fechas que abarcan una década, que es de entre 1810 y 1820, se subsume y se reúne todo el proceso y se lo simboliza, y parece que todo eso fue un hecho natural y estaba todo predestinado a constituir la nacionalidad argentina. En el módulo nosotros vimos que las cosas no fueron necesariamente de este modo, y que este fue el resultado de una historia, y que después la historiografía y la escuela y los medios de comunicación y el sentido común de la sociedad argentina le terminó asignando este sentido, sobre todo a partir del siglo XX.